Este miércoles y todos los miércoles tenemos una cita en la historia como fue, de 6 a 7 de la noche, con el profesor Hipólito Catedral Díaz, en Como Anoche Radio. Te espero. Saludos, estimados oyentes, estimadas de nuestro programa que se transmite por esta gran cadena, Como Anoche Radio TV digital. Recuerden que usted puede encontrar a Como Anoche Radio TV en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook. Usted puede entrar, puede ver los programas, ahí están, pero también en mis redes sociales personales también está el programa. Usted puede encontrar el programa extenso, completo en Como Anoche Radio, y en mis redes sociales lo encuentran más reducido. Entonces ahí a veces, bueno, pero déjame ver en qué contexto, porque tal vez hay una parte que no la estoy viendo. En Como Anoche Radio siempre usted va a encontrar el programa completo en todas sus redes sociales, así que nos pueden buscar por Facebook. Recuerden, profesor Hipólito Catedral Díaz, como ustedes, la historia como fue. Nosotros hemos iniciado un análisis a profundidad de lo que es la historia de nuestros primeros habitantes, nuestros taínos, esos de los cuales nosotros tenemos una herencia riquísima. Y veíamos en nuestro primer programa y en nuestro segundo programa cómo ellos llegaron a poblar nuestra isla, desde dónde vinieron los antepasados de ellos. Quedamos claros en que los taínos son un producto de las Antillas. Sin temor podemos decir eso. ¿Y dónde dice eso? Entonces podemos referir a Roberto Casá, por ejemplo. Le estoy poniendo uno de los mejores referentes, Roberto Casá. Podemos referirlo en Historia Social y Económica de la República Dominicana, el tomo 1. Si alguien le pregunta que dónde se escuchó eso, los taínos son un producto de las Antillas. Son un producto de las Antillas. Quienes llegan son sus antepasados, los arahuacos, pero luego del tiempo se va construyendo esa cultura, que fue la cultura que encontraron los españoles cuando llegan en el 1492. Es muy importante, decíamos en el programa anterior, comprender eso, porque eso nos va a permitir reconocer que es una cultura nuestra, que tenemos que defenderla y valorarla. Valorar todos esos elementos que tenemos de ello. Claro, los mayores son elementos culturales, otros físicos también los tenemos, pero en un reducido por ciento. Si alguien le pregunta que dónde dice eso, entonces usted le dice que la Academia Dominicana de la Historia y la UNESCO hicieron un estudio donde se determinó que en nuestro genes el pueblo dominicano preserva un 4% del gen taíno. Lo demás, mayoritariamente negro africano, casi un 40%, y luego 38% más o menos de español, y el resto es de otros pueblos europeos, bueno, español no europeo, perdón. Entonces de otras migraciones, de pueblos árabes, asiáticos y demás. En tal sentido, esa valorización tiene que darse en las escuelas. Esa valorización tiene que darse desde nuestra identidad. Reconocer ese gran aporte de la cultura taína. Y además romper con una historia tradicional que quiso minimizarlo. Y vamos a ver en el programa de hoy el exterminio. Vamos a iniciar a trabajar con el exterminio de los taínos. ¿Cómo fue ese exterminio? ¿Cómo desapareció toda una cultura física, biológicamente? ¿Cómo? ¿Por qué? Como Venezuela, Colombia, Brasil, al día de hoy preservan físicamente las culturas nativas. Sin embargo, en las Antillas y en el caso específico de la República Dominicana, no preservamos la cultura de nuestros primeros habitantes. Vamos primero por ver cuáles serían los elementos constitutivos. Hay muy buenos estudios que se han realizado sobre
la población taína, sobre la demografía de la cultura taína, sobre cómo el número de habitantes y demás. Uno de los mejores para mí lo realizó el profesor Frank Moya Pons, doctor Frank Moya Pons, un académico, un historiador dominicano que ha escrito un libro tradicional que la mayoría de los que de los años 80, 90 fuimos a la escuela, estudiamos con ese libro. Es este, por si acaso, si usted lo recuerda. Y si usted entonces usted, bueno, dice, bueno, va a llegar a mi memoria ese manual de historia dominicana. ¿Lo recuerdan? ¿Verdad que sí? Que hay muchos que lo recordamos. Ese libro, escrito por Moya Pons, sin embargo, él tiene un ensayo mucho más reducido en el cual él hace un análisis sobre la demografía de los taínos y los elementos que pudieron llevar a su exterminio. También hay un doctor en historia, el doctor Mira Ceballos, doctor en historia de América, que también, de una prestigiosa universidad española, que él también hizo un estudio muy interesante sobre la cultura taína y sobre la demografía, y cita en su estudio a el doctor Moya Pons. Básicamente, el doctor Pons cita varios elementos que fueron los que llevaron al exterminio de los taínos. Dentro de ellos, uno de los primeros y de los que tuvo gran relevancia, hay que reconocer que fueron las enfermedades. Esas pestes traídas por el europeo, la viruela, la influencia, el tifus, incluso la sífilis, fueron de las enfermedades que fueron traídas al Nuevo Mundo, y muchas de ellas exterminaron a muchos, pero ellas no fueron solos. Si solo hubiese sido las enfermedades, ellas no lograron el exterminio. Ellas ayudaron al exterminio y fueron uno de los factores. Según Mira Ceballos, no fue el más importante, y Moya Pons sí dice que fue importante, pero sin embargo hace énfasis en otros. Estaban los trabajos forzados a los que fueron sometidos los taínos, no porque algunos quieren presentar como que a los taínos no les gustaba trabajar. No era que al taíno no le gustaba trabajar, era que el taíno tenía su forma de trabajar y era en libertad. Ahora él era el sentirse esclavizado, para él no lo soportaba. Y entonces con ese segundo factor se conecta el tercero, y es el que algunos dicen que fue el peor. Porque recuerden que hubo un modelo económico cuando los europeos llegan. Primero estuvo la factoría colombina, que era un modelo en el cual Europa explotaba el trabajo de los taínos, pero era la corona directamente quien lo hacía a través de Colón, o de quien fuera el gobernador de la isla. En tal sentido, lo que ellos tenían que tributar a la corona. Señor director, era un trabajo forzoso, con el colonizador mirándolo, poniéndolo a trabajar, forzándolo. Ese trabajo forzoso fue fuerte para ellos. Sin embargo, no fue decisivo para su exterminio. Lo que viene luego sí fue decisivo. Es lo que se conoce como las encomiendas. ¿Qué fueron las encomiendas? Las encomiendas fue un sistema que establecieron los colonizadores para de alguna manera justificar la esclavitud. Algunos sostienen que las encomiendas fueron para liberar a los taínos. No, los taínos eran libres cuando los europeos llegaron. Los taínos eran libres cuando los europeos llegaron. Esa es la evidencia. Algunos dicen que las encomiendas fueron para cristianizarlo. Bueno, pero no creo que esa no es entonces el evangelio de Jesucristo. Entonces no podemos justificar que sería para cristianizarlo. Entonces, las encomiendas fue una forma de esclavizar a los taínos y que fuera aprobada por la corona española. Ya que se alzó la voz de muchos clérigos
que estuvieron en la nación y que protestaron por el maltrato que se le daba al taíno. En tal sentido, la corona exigió de alguna manera que fueran tratados de una manera diferente. Sin embargo, se preparó todo ese plan, se preparó una ley para las encomiendas, para encomendárselo a los moradores de la isla de origen europeo. Ellos lo iban a administrar y lo iban, entre comillas, a cuidar. Pero ¿por qué la encomienda contribuyeron drásticamente al deterioro y a la desaparición posterior de la población aborigen? Porque la encomienda los sustrajo de su cultura. La encomienda en el modelo anterior de explotación, si bien es cierto eran explotados y si bien es cierto también no se sentían como ellos, pero estaban en su entorno, seguían en su contexto, seguían en su lugar. Lo que hacía ahora era que tenía un trabajo forzoso, que tenía que trabajar más, que era castigado, que tenía que entregar podríamos decir, un impuesto buscando oro, en una manufactura que hacía, por ejemplo, en un producto, en lo que fuere, básicamente oro y otros trabajos, luego que quisieron explotarlo a los taínos. Sin embargo, se dieron ese europeo, ese colonizador se dio cuenta que debía buscar otra manera. Entonces ahí vienen las encomiendas. La encomienda, dice Moyapón, que muchas madres, y dice el doctor Mira Ceballos, y en algunos casos cita Moyapón, dicen que madres se negaron a parir. Y en un censo que aparece, se registra cómo había descendido notablemente la población infantil. Pero era que las madres se negaban, se provocaban abortos, porque no querían que sus hijos nacieran en esa explotación. Preferían la muerte a seguir con la violación de su dignidad. Eso pasaba a los ojos de casi todos y todas, y nadie veía lo que pasaba, casi nadie veía lo que pasaba. Sin embargo, hubo un hombre que lo vio, un hombre de Dios, un hombre de Dios. Dios tiene hombres y mujeres en todos los lados, no lo tiene en un solo lado. El padre Fray Antón de Montesinos. Y el padre Fray Antón de Montesinos dijo esa gran pregunta: ¿acaso no son hombres ellos? Exigiendo un mejor trato, exigiendo que los taínos fueran devueltos a su cultura. Sin embargo, esto no sucedió, y lo que sucedió luego, en lo que culminó todo, fue con el exterminio de nuestros taínos. La población taína ya había desaparecido, y la isla española, o la isla de Santo Domingo, solamente se encontraba con los pobladores de origen africano y los pobladores de origen europeo. Esa fue la triste situación de nuestros taínos. Muchas son las teorías que se tejen, por ejemplo, que el taíno era Aragán. No, el taíno no era Aragán. El taíno trabajaba la tierra, el taíno hacía su casabe, el taíno pescaba, el taíno se resistía, y tal vez eso lo heredamos de ellos, esa resistencia a ser dominado. Miren qué país más pequeño, la República Dominicana, y miren cuántas dominaciones: Francia, Inglaterra, España, nuestro vecino Haití, que se independizó primero y que tuvo un ejército y que en lo militar tenía mucho más madurez militar que nosotros, y nosotros pudimos, y con un ejército más numeroso, y nosotros pudimos vencerle. Eso lo heredamos de los taínos. Nos resistimos a esa violación de nuestra dignidad. Entonces, llevémoslo eso a nuestros niños, que lo conozcan, que lo sepan, y vamos a venir con un siguiente set donde vamos a ver el mes de la patria.
señor director. Como Anoche Radio, la plataforma digital de Boca Chica en República Dominicana. Como Anoche Radio, la pionera, la plataforma digital de Boca Chica.